El corazón del buen pastor. ¿Qué imagen te viene a la mente cuando escuchas la palabra pastor? Quizás piensas en un hombre sencillo caminando junto a su rebaño, guiándolo por verdes prados y aguas tranquilas. Sin embargo, en la palabra de Dios, el término pastor no solo describe una ocupación, sino un modelo de liderazgo que refleja el amor sacrificial, la humildad y el servicio genuino. En el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pedro, nos abre una ventana al corazón del buen pastor, Jesucristo, y nos invita a reflexionar sobre cómo podemos adoptar su ejemplo en nuestras vidas. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, fue testigo directo de su carácter. Pedro no solo escuchó las enseñanzas del Maestro, sino que también experimentó su amor restaurador. La carta de Pedro fue escrita en el tiempo de intensas persecuciones cuando los creyentes eran probados por su fe. Ante estas circunstancias, Pedro busca alentar a los líderes y a toda la iglesia a reflejar el corazón de Cristo, recordándole que el servicio, el cuidado y la humildad son marca distintiva del verdadero seguidor de Jesús. A través de este capítulo, Pedro desglosa las características del buen pastor, quien es nuestro modelo perfecto. Como primera característica, el buen pastor no busca ser servido, sino servir a las ovejas. Esta verdad fue demostrada por Jesús en múltiples ocasiones, pero una de las más importantes fue cuando en la última cena tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Juan 13, del 1 al 17. Este acto de profunda humildad marcó a Pedro para siempre. Aunque al principio Pedro se negaba a que Jesús le limpiara los pies, más tarde comprendió que el liderazgo en el reino de Dios no consiste en buscar honor o posición, sino en servir a los demás con amor. En 1 Pedro 5.2, el apóstol exhorta a los líderes a pastorear con un corazón dispuesto, no por obligación ni por ganancias deshonestas, sino movidos por el amor hacia el rebaño de Dios. Este principio se vuelve aún más claro cuando recordamos que Jesús dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Marcos 10.45. En un mundo que nos empuja constantemente a buscar nuestras propias comodidades y reconocimientos, el ejemplo de Jesús nos desafía a vivir con un propósito diferente. ¿Estamos viviendo con el deseo de servir a los demás? ¿Estamos buscando agregar valor a la vida de quienes nos rodean, incluso cuando no recibamos nada a cambio? Como segunda característica, Pedro nos habla que el buen pastor tampoco busca dominar, sino cuidar a las ovejas. En la cultura de los tiempos bíblicos, el pastor iba delante del rebaño, no detrás, marcando el camino y asegurándose de que las ovejas estuvieran protegidas. Jesús, como nuestro buen pastor, siempre nos va a liderar con amor. Él no nos impone su autoridad, sino que nos guía con paciencia, mostrándonos el camino a través de su ejemplo. Pedro refleja este principio cuando nos dice: no se comporten como amos de los que están a su cargo, sino como ejemplos para el rebaño. 1 Pedro 5.3. El liderazgo de Jesús es diferente al de este mundo. No está basado en el control o en la imposición, sino en el cuidado y la protección. Jesús nos conoce a cada uno por nuestros nombres, vela por nuestras necesidades y nos guarda de los peligros espirituales. La pregunta para reflexionar para nosotros es: ¿estamos liderando nuestras familias, nuestras comunidades, nuestro entorno, nuestro ministerio con el mismo corazón que lideró Jesús? ¿Cuidamos a las personas a nuestro alrededor con amor y compasión? ¿O permitimos que el orgullo y el egoísmo nos desvíen? Vamos adelante de ellos
avisándole los peligros, convirtiéndonos en esos atalayas de nuestros seres queridos y amigos. Otro aspecto fundamental del corazón del buen pastor es su llamado al dominio propio y a la vigilancia. Pedro advierte en 1 Pedro 5.8 que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esta imagen no es casual, sino un recordatorio de la realidad espiritual que estamos enfrentando. Como ovejas de rebaño de Cristo necesitamos estar alertas y mantenernos firmes en la fe. Jesús, como nuestro buen pastor, nos equipa con su palabra y su espíritu para resistir las mentiras y los ataques del enemigo. La vigilancia espiritual no es opcional, es algo que debe ser esencial en nuestras vidas. Vivimos en un mundo lleno de distracciones donde es fácil perder el enfoque y caer en las trampas del enemigo. Sin embargo, Jesús nos muestra cómo permanecer firme e incluso en medio de las pruebas. Nosotros estamos cultivando una vida en oración y meditación en su palabra. ¿Estamos resistiendo las tentaciones con su fuerza o nos hemos dejado llevar por los afanes del mundo? Y por último, el buen pastor no busca dañar, sino restaurar. Una de las promesas más hermosas de 1 Pedro 5 es la que encontramos en el versículo 10 y dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Jesús no solo nos guía y protege, sino que también restaura nuestras vidas cuando caemos. El enemigo constantemente intentará recordarnos nuestras fallas para mantenernos en vergüenza y alejarnos de Dios. Sin embargo, Jesús, en su amor infinito, nos levantará cada vez que caigamos y nos dará un propósito renovado. Su obra de restauración abarca cada área de nuestras vidas, nuestra relación con Él, nuestra relación con nuestras familias, nuestros corazones rotos y nuestros sueños que se han perdido. Cuando permitimos que el buen pastor obre en nosotros, estamos descubriendo que su gracia es suficiente para sanar incluso las heridas más profundas. Reflexionemos. ¿Estamos viviendo nuestra vida con un enfoque de servicio? ¿Buscamos beneficiar a los demás antes que a nosotros mismos? ¿Estamos cuidando con amor a las personas que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad? ¿Estamos vigilantes y firmes en nuestra fe resistiendo las trampas del enemigo? ¿Hay áreas en nuestra vida que necesitan ser restauradas por el buen pastor? Te las dejo para que reflexiones. Oramos. Señor Jesús, gracias por ser nuestro buen pastor, por guiarnos con amor, servirnos con humildad y restaurarnos cuando caemos. Gracias por conocernos profundamente y cuidarnos con paciencia y ternura. Ayúdanos a seguir tu ejemplo, viviendo para servir y cuidar a los demás. Danos un corazón vigilante, dominio propio y las fuerzas para resistir al enemigo. Te pedimos que restaures nuestras vidas, nuestras familias y nuestros corazones, haciéndonos fuertes, firmes y estables en tu gracia. Guíanos siempre por el camino de la justicia, para que nuestras vidas reflejen tu amor y traigan gloria a tu nombre. En tu nombre oramos. Amén. Que tengas un hermoso y bendecido día.